Está el congresista Delgado en nuestros estudios. Bienvenido, congresista. Cuéntenos, entonces, ¿esto va a prosperar? ¿Cuánto de los aportes podrán sacar? ¿Va a ser la mitad? Bueno, yo espero que sí. Fíjate, la propuesta para el sistema privado de pensiones, las AFPs, es que cuando las personas lleguen a los 65 años tengan dos opciones. O dejan íntegramente su fondo ahí para que a partir de ello se le pague una pensión, o de lo contrario puedan retirar parte de su fondo dejando solamente depositado aquel que les permita gozar de una pensión mínima. Supongamos, tienes 200.000 soles, puedes dejar tus 200.000 soles ahí y recibir una pensión de, no sé, pues 1.000 soles, por decir algún ejemplo, o de lo contrario, dejar solamente 100.000 soles que te permite una pensión mínima de 400 y tantos soles y los otros 100.000 soles en efectivo, al cash, para que tú puedas invertirlos en un negocio, para que tú puedas cancelar la hipoteca que tienes pendiente, o para que puedas viajar, o para, en fin, o sea, es tu dinero finalmente. Claro, pero en este sentido, muchos criticaban al Estado por ser demasiado paternalista. En esto se está saneando esto un poco, porque claro, el Estado lo que decía era no retiren su plata porque después se la van a reventar toda y nosotros vamos a tener que asumir los gastos. Pensando precisamente en eso, ¿no? Porque efectivamente habían propuestas que a mí no me disgustan tampoco, ¿eh? O sea, a los 65 años retiro íntegramente mi fondo. Y podría suceder eso. Pero el mayor riesgo en realidad de retirar todo es la cobertura de salud. O sea, si le entregamos todo, se corre el riesgo de que esa persona ya no esté coberturada en salud. Y a los 65 años, quedarte sin una cobertura de salud es fatal, ¿eh? Porque a esa edad tú vas a contratar un seguro particular, ¿quién te lo va? O sea, ¿con qué prima? O sea, es un poco complicado. Entonces, pensando en una situación, en una alternativa más equilibrada, más racional, o sea, perfecto, deja parte de tu fondo que te permite una pensión mínima y cobertura de salud, y la diferencia te la llevas en efectivo. ¿Y esto es por la mitad? ¿Ese es el límite? ¿Pueden retirar la mitad de su fondo? No es exactamente ¿O depende de cuánto has aportado? Depende del monto, porque si tú tienes 500.000 soles acumulados y con 100.000 soles te aseguras una pensión mínima, podrías retirar los 400.000. Pero si tú tienes de pronto 120.000 acumulado, entonces probablemente solamente te permitan retirar pues 20.000, ¿no? O sea, uno eso puede va a ser retirar dependiendo del monto que tengas dependiendo del acumulado. monto que tenga. Exacto. en su fondo cuenta. Y que le permita tener una pensión mínima. O sea, puede ser más de la mitad de lo que uno tiene. Claro, puede ser muchísimo más. Pero eso va a depender de cada afiliado. No es que estamos diciendo obligatoriamente se te va a devolver la mitad o entregar la mitad. O sea, cada afiliado tendrá que determinar de acuerdo a sus propias características, ¿no? Porque hay gente que trabajó toda su vida de manera dependiente, no sabe hacer nada, fue un pagador en un banco, no sabe hacer otra cosa, 65 años, y él prefiere tener una pensión constante y sobrevivir, digamos, con eso. Pero hay otras personas que ya han emprendido, o paralelamente a su trabajo, algún negocito, o tienen un taxi y quieren comprar con ese dinero otro taxi, alquilarlo, en fin, o sea, cada persona determinará eso. Pero este es un proyecto de ley que esperamos sea discutido, debatido responsablemente en el Congreso, abierta y sinceramente, para que podamos buscar una alternativa a este problema que surge a partir del hecho de que se dice, oye, si estamos planteando una tabla de mortalidad de 120 años, y aquí la 120 idea... Pero 110 años, perdón. Y aquí más bien la idea es privilegiar al afiliado, al titular, y yo prefiero privilegiar al titular para que en vida goce de su dinero, o sea, garantizándole una pensión mínima, por cierto, si es que él tiene otras posibilidades, y cobertura de salud. Claro, este tema generó mucha polémica, ¿no? Lo del cálculo por los 110 años, cuando en realidad es un tecnicismo que se utiliza en muchos otros países para simplemente sacar la cuenta de cuánto es lo que le corresponde al mes. No es el problema de los 110 años como tabla de mortalidad. El asunto es... Claro, porque solo el 0,03% vive hasta los 110. ¿Qué tanto puede influir esa tabla de mortalidad en el cálculo de tu pensión? Ese es el tema que nos debe interesar más, ¿no es cierto? Porque efectivamente cuando tú llegas a los 65 años, tú no sabes cuántos años vas a vivir, si 10 años más, 20 años más, 40 años más o 45 años más, o sea, nadie sabe eso. Ya, pero ¿qué pasa si calculan hasta 100 y vives hasta los 102? Pues ya no te dan nada esos 2 años que restan. Ese es el tema, ¿no? O sea, cuando tú estás en un retiro programado, tu dinero sigue siendo tuyo y cuando falleces, eso va a pasar a tus herederos.
Cuando estás en una renta vitalicia, tú entregas todo tu fondo a una compañía de seguros, ya tú no eres dueño de ella. Cuando tú falleces, la se quedan compañía con de el dinero. cierra con todo porque en realidad ha hecho un cálculo de riesgo, ¿no? Entonces, y la pensión que te pagues en función de eso. Entonces, pero eso depende de cada usuario decidir. Exacto, cada usuario tiene que decidir si va por el retiro programado o la renta vitalicia. La mayoría opta por la renta vitalicia pensando en la seguridad. Oye, yo no quiero estar sujeto al vaivén de sube, baja la rentabilidad, así que prefiero con la compañía de seguros, aunque pierda la propiedad de mi fondo. Pero la gente no toma en cuenta que cuando es el retiro programado y tú sigues siendo dueño de tu fondo, en realidad las pensiones te pagan sobre la base de la rentabilidad que va generando tu propio fondo, ¿no es cierto? Y cuando falleces ese fondo queda para tus herederos, cosa que no sucede en la renta vitalicia. Claro, pero también los afiliados pues al sistema de pensiones privadas quieren gozar del dinero de su pensión en vida, no necesariamente están pensando en que esto lo voy a dejar de herencia ni nada, eso va por otro lado, lo que uno quiere es vivir cómodo de la mejor manera posible con lo que ha aportado durante toda una vida un sistema de pensiones. Porque es un sistema de pensiones que debe privilegiar al pensionista. Claro. Por esa razón precisamente es que planteo de que se dé la opción, la posibilidad de que el jubilado a los 65 años opte por retirar parte en efectivo y probablemente ponerlo en una caja municipal que le dé el 8% anual de rentabilidad, que es igual o mayor al que le podría estar dando la AFP, y con eso completar su pensión, ¿no es cierto? Aumentar su pensión. Ahora, eso es por una parte. La otra parte es la reforma que estoy planteando en el sistema privado nacional de pensiones. En la ONP. En la ONP. Donde que era muy injusto esto, ¿no? El requisito es efectivamente que llegues a los 65 años y hayas aportado por lo menos 20 años. El asunto está que en los últimos 4 años, por lo menos 26,000 personas han acudido a la ONP pidiendo su pensión y se les ha negado. Se les ha negado porque les faltó un mes, porque les faltó un año, porque les faltó 2 años. Que no pudieron acreditar porque de pronto la empresa cerró, o sea, ya no tienen la boleta, perdieron las boletas, y la ONP le dice, no, como tú no tienes 20 años, no te corresponde nada. Oye, pero tengo 19 años, 11 meses. No, no te corresponde nada porque te falta un mes. Pero ya yo tengo 80 años, ¿dónde voy a trabajar? Como ayer hemos presentado testimonios de gente, de carne y hueso, 80 años y sigue litigando con la ONP porque le faltaron pues acreditar algunos meses o algunos años de aportación. Y el Estado le dice... No, o sea, el Estado le dice, termina de trabajar el año que te falta y te doy. Exacto. Pero claro, una persona con 80 años... Claro, pues, no puede ser así de indolente un Estado, ¿no? Entonces yo digo... Y además contradictorio, porque por otro lado se otorga pensión 65 a personas que no han aportado nunca, y esas personas que han aportado sí han contribuido, ¿no?, al Fondo Público de Pensiones, a la ONP, y yo estoy de acuerdo, no le da nada. Yo estoy de acuerdo con pensión 65, porque es una forma de solidaridad para personas de extrema pobreza que no han aportado jamás un centavo. Ya, pues, y las que sí han aportado, ¿y cómo le dices a la persona, claro, cómo le dices a aquel que aportó 19 años, no, a ti no te toca nada? Entonces, lo que yo estoy planteando es que para aquellos casos de personas que llegan a los 65 años sin haber completado los 20 años de aportación, se les reconozca una pensión proporcional a esos aportes. Entonces, eso ya se determinará pues con estudios actuariales, en fin, cuál es la fórmula, cuál es el monto correspondiente. Lo que no podemos decir a esa gente es, no, a ti no te corresponde nada. ¿Eso va a cambiar? Yo espero que eso cambie, ¿no? ¿De qué depende? Va a depender de la discusión que tengamos a nivel de las comisiones y en el Pleno y fundamentalmente... ¿Cuándo se podrá tener una decisión respecto a este tema? Yo creo que en los próximos meses, ¿no? En los próximos meses que estará entrando a debate este tema, podemos tener ya una propuesta clara y también voluntad política y especialmente del Ministerio de Economía, ¿no? Para cerrar, congresista, el tema de los aportes obligatorios a las personas que presenten recibos por honorarios. Esto se va a dar nuevamente, se pidió una prórroga de 1 año para adaptar algunas cosas, tanto en empresas como en usuarios. No veo que se ha hecho una campaña, digamos, mediática para informar a la gente que esto viene y se va a quedar. Totalmente de acuerdo. Mira, tan pronto surgió las reacciones y las protestas de los trabajadores independientes respecto de este aporte obligatorio, lo que yo propuse es
aplacemos esto 2 años y entremos a una discusión a fondo, pero no se ha hecho nada, para ¿no? ver cuáles son todas las alternativas, para no colisionar ni confrontarnos con un sector de la sociedad importante que está, digamos, expresando su malestar frente a esa situación. El Congreso insistió en la ratificación de esta propuesta y si bien es cierto se ha establecido un régimen de gradualidad, primero con 2%, en fin, lamentablemente pues no se ha hecho durante todo este año una campaña intensa y una discusión respecto de este tema, ¿no? Yo creo que los trabajadores independientes que ahora van a tener que aportar a las AFPs, bueno, a esta AFP, ¿no? Que digamos si uno no se anotó en ninguna va a tener que aportar a esta AFP que ganó esta licitación con el Estado, esta AFP chilena, ¿cómo se llama? Hábitat, ¿no? Pero no saben, ¿no? Cuánto tienen que aportar. ¿Cuándo va a empezar esto? En agosto, ¿no? Tendría que empezar en agosto. Ahora hay problemas que... O sea, ¿cuánto le van a descontar por AFP a un trabajador en agosto? Inicialmente 2%, ¿no? ¿A todos por igual? A todos, pero yo planteaba lo siguiente, o sea, tendríamos que revisar un tema, por ejemplo, hay personas independientes, porque hay que diferenciar los independientes, ¿no? Hay independientes que en realidad son dependientes, pero la empresa los tiene por recibos de honorarios para eludir responsabilidades o evadir responsabilidades legales. Hay otros independientes que sí son independientes porque quieren ser independientes, un médico, un abogado, no quiere, tiene 50 clientes y gira recibos de honorarios. Hay otras personas que son dependientes e independientes, por ejemplo, una persona que trabaja, digamos, medio tiempo en una empresa, un médico, por ejemplo, trabaja en un hospital, pero luego complementa sus ingresos por consulta privada. Entonces, si ya está aportando por su trabajo dependiente en planilla, ¿por qué afectarle también sus ingresos como independiente? ¿Y todo eso se va a precisar? Así es. Pero todo eso finalmente yo decía es necesario entrar a una discusión amplia, abierta, para generar consensos, pero el Congreso, ¿no le han hecho caso, congresista? El Congreso insistió en esto, ¿no? Bueno, pero van a haber problemas nuevamente, pues. Bueno, para eso tendría que haber mucho más difusión y campañas para evitar de que nuevamente pasemos por el mismo problema del año pasado, ¿no? Bueno, le agradezco mucho por haber estado aquí, congresista. Bueno, esta iniciativa pues es importante, ¿no? Es algo justo, que los pensionistas pueden tener la posibilidad de retirar parte de su dinero sin incomodar, ¿no? Una pensión que les permita y les garantice pues vivir tranquilos. Y lo de la ONP es imprescindible, ¿no? O sea, y además han habido grandes injusticias en estos casos que usted ha usado como ejemplos y realmente esto era algo que tenía que reparar. Además, Augusto, yo creo que es muy importante que la gente tenga su pensión de jubilación al llegar a los 65 años. Y en un país tan informal como el que tenemos, con grandes sectores informales, tendríamos que repensar el sistema en la medida de qué otras alternativas tenemos para incentivar el ahorro previsional. He venido planteando, y hay sectores importantes, organismos internacionales, que plantean la necesidad, por ejemplo, de ¿por qué no construir los sistemas o complementar el ahorro previsional, por ejemplo, con un porcentaje del IGB? Es decir, por cada compra que tú realices en tus boletas, te compras un televisor, una bicicleta, te compras, qué sé yo, un porcentaje de ese IGB, aplicarlo a tu fondo, ¿no? De tal manera que uno se sienta incentivado por construir sus fondos de pensiones y sin afectar al Estado, porque finalmente el Estado con pensión 65 te está poniendo ¿cuánto dinero? El Estado para completar la planilla de la ONP está poniendo 30%, ¿eso cuánto dinero? Entonces, pensar a futuro que tendríamos todos que mentalizarnos en que todos debemos llegar a la edad de jubilación con un fondo de pensiones que nos garantice una pensión digna, cosa que actualmente no está sucediendo porque tenemos como 2 millones de adultos mayores sin pensión alguna, porque claro, nadie pensó eso cuando ellos tenían 20, 30 años, ¿no? Nadie piensa llegar a viejo. Así es. Bueno, congresista, le agradezco mucho. Gracias. Muy interesante su punto de vista, como siempre. Hacemos una pausa y